Enfócate en ti, no en los demás. En las tierras altas de un valle rodeado por montañas silenciosas, existía un antiguo templo construido junto a un lago tan claro que parecía un espejo. Aquel lugar era conocido por recibir a buscadores de sabiduría, viajeros del alma que querían encontrar la paz. Entre ellos llegó un joven llamado Ren. Venía de una ciudad lejana, con el corazón inquieto y los ojos siempre puestos en los errores ajenos. La gente es egoísta, decía. Nadie entiende lo que está bien. Todos están ciegos. El maestro del templo, un anciano llamado Shan, lo recibió con una sonrisa tranquila y lo escuchó en silencio. Esa misma tarde, mientras las nubes se deslizaban sobre el lago, Shan lo invitó a caminar junto al agua. Ambos se sentaron en una roca, frente al reflejo sereno. «Dime, Ren», preguntó el maestro, «¿qué ves cuando miras el mundo?» Ren respondió sin dudar. «Veo injusticia, vanidad, mentiras. Veo personas que actúan sin pensar, que dañan, que viven solo para sí mismas». Shan asintió lentamente, y luego le ofreció una pequeña piedra. «Lánzala al agua», le pidió. Ren obedeció. La piedra cayó y las ondas distorsionaron el reflejo del cielo y las montañas. Ya no se veía nada con claridad. Shan lo miró, y con voz suave dijo: «Así es la mente que se enfoca en los demás. Nunca verá el mundo con claridad». Ren observó cómo las ondas se expandían en el lago, rompiendo la imagen perfecta. El cielo ya no se reflejaba. Las montañas se habían convertido en sombras temblorosas. Y su propio rostro, antes visible en el agua, había desaparecido por completo. «¿Entonces no debo preocuparme por lo que hacen los demás?», preguntó Ren, con el ceño fruncido. El maestro Shan lo miró con ternura. «Cuando pasas tus días mirando el polvo en los ojos ajenos, olvidas que tú también tienes tierra en los tuyos. El juicio hacia los demás es como esa piedra, perturba primero tu propio reflejo». Ren bajó la mirada. El agua comenzaba a calmarse, lentamente. El espejo regresaba. «Pero, maestro, ¿cómo vivir en un mundo lleno de errores sin verlos?». Shan sonrió. «Ver no es el problema. El problema es reaccionar desde el ego. Criticar, comparar, señalar. Cada vez que lo haces, mueves tu propia paz». Se puso de pie y miró el lago en silencio. Si el agua está quieta, puede reflejar el cielo. Si tu mente está tranquila, puede reflejar la verdad. Pero si la llenas de juicios, de envidia o rabia, solo verás distorsión. Ren se quedó sentado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta. El lago guardaba silencio. Esa noche, Ren no pudo dormir. Las palabras del maestro daban vueltas en su mente como hojas arrastradas por el viento. Se dio cuenta de que gran parte de su energía la había gastado pensando en otros, en sus fallos, en sus actos, en cómo deberían cambiar. ¿Y yo?, murmuró al techo de su austera habitación. ¿Qué he hecho con mi propia alma? A la mañana siguiente, antes del amanecer, buscó al maestro Shan en la sala de meditación. El viejo monje ya estaba allí, sentado con la espalda recta, los ojos cerrados, respirando como si el mundo no pesara sobre sus hombros. Ren se arrodilló frente a él. «Maestro, quiero aprender a mirar dentro de mí. Pero no sé por dónde empezar». Shan abrió los ojos y lo contempló con calma. Luego tomó un cuenco vacío que tenía a su lado y se lo ofreció. «Ve al lago y llénalo. Pero hazlo con cuidado, sin apurar los pasos, sin derramar una sola gota». Ren asintió, aunque no comprendía del todo. Tomó el cuenco entre sus manos y caminó hacia la orilla. El sol comenzaba a colorear las nubes con tonos dorados y rosados. Mientras llenaba el cuenco, recordó sus antiguos pensamientos: «Los demás deberían cambiar, yo estoy rodeado de necios». Pero ahora el silencio del lago parecía responder. «¿Y tú?».
¿Dónde estás tú en todo eso? Ren se inclinó con cuidado y sumergió el cuenco en el agua cristalina. El lago estaba en calma, sin una sola brisa, como si también estuviera conteniendo el aliento. Mientras el cuenco se llenaba, Ren sintió el frío del agua en sus manos y el peso de algo más en su pecho, la sensación de haber estado viviendo hacia afuera todo este tiempo. Siempre mirando, juzgando, exigiendo, pero nunca observando su propio interior. Cuando el cuenco estuvo lleno, se puso de pie con lentitud. Cada paso de regreso hacia el templo lo dio con total atención. Las piedras del camino, las hojas secas bajo sus pies, el canto lejano de un ave, todo parecía estar diciéndole, aquí. Ahora. Dentro. Al llegar, encontró a Shan de pie junto al pino del jardín. No dijo una palabra. Solo señaló una mesa baja de piedra. Ren colocó el cuenco encima con suma delicadeza. Ni una gota se derramó. Shan lo miró a los ojos. ¿Qué viste cuando ibas hacia el lago? Ren pensó un momento. Solo mi camino, maestro. Sentía cada paso. Pensaba en mantener el agua quieta. ¿Y pensaste en alguien más? Ren negó con la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no. Shan sonrió, como quien escucha una verdad sencilla y poderosa a la vez. Cuando toda tu atención está en ti, en tu respiración, en tu gesto, en tu paso, el mundo exterior se calla. Y cuando el mundo exterior se calla, el mundo interior puede empezar a hablar. Ren frunció el ceño, intrigado. ¿Entonces enfocarse en uno mismo no es egoísmo? Shan respondió. Hay una diferencia entre centrarse en uno mismo y creerse el centro del mundo. El primero limpia el alma. El segundo la ensucia. Ren se sentó frente al maestro, con el cuenco entre ellos. ¿Y si veo que otros cometen errores? Debo callar. ¿No ayudar? Shan se agachó con lentitud, tomó un poco de agua del cuenco con las yemas de los dedos y la dejó caer sobre la tierra. Primero limpia tu propia casa. Barre tus esquinas, saca tu polvo. Y cuando el otro vea tu jardín en paz, tal vez se inspire a cuidar el suyo. El silencio cayó como una bendición. El cuenco ya no era solo un recipiente de agua. Era ahora el espejo de una mente más clara, más humilde, más presente. Y por primera vez, Ren no pensó en corregir a nadie. Los días pasaron como hojas llevadas por el viento. Ren ya no se apresuraba a hablar, ni a opinar sobre lo que hacían los demás. Se le veía caminando solo por los senderos de piedra, barriendo en silencio los pasillos del templo, sentado por horas frente al lago con la espalda recta y la mirada quieta. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio fértil. Una mañana, mientras podaba las ramas secas de un cerezo, un joven monje se acercó a él. Ren, le dijo con respeto, antes hablabas mucho de lo que los otros hacían mal. Ahora guardas silencio. ¿No ves los errores de los demás? Ren lo miró con calma, apoyó las tijeras de podar sobre una piedra y respondió. Sí, los veo. Pero ahora también veo los míos. Y cada vez que estoy por corregir a otro, primero me pregunto, ¿he corregido eso en mí? El joven bajó la mirada, pensativo. Era la primera vez que escuchaba a alguien decir algo así sin amargura, sin orgullo. Ren continuó, señalando las ramas caídas. Antes, yo quería podar el jardín del mundo entero, pero olvidaba el desorden dentro de mí. Hoy me doy cuenta de que si cultivo paz en mi interior, esa paz se transmite. Sin decir una palabra. El joven asintió, y se marchó en silencio. Ren miró al árbol. Algunas ramas aún secas colgaban, otras ya comenzaban a florecer. Y en ese contraste vio su propio corazón, no totalmente limpio, pero creciendo en la dirección correcta. Más tarde, al compartir el té con el maestro Shan, este lo observó con ojos serenos y dijo: «Ya no lanzas piedras al lago.
Por eso puedes ver el reflejo del cielo. Ren sonrió levemente. Y también puedo ver mi propio rostro. Sin máscaras. El maestro asintió con profunda satisfacción. Cuando uno deja de mirar al mundo para juzgarlo, empieza a verse a sí mismo con honestidad. Y eso, Ren, es el verdadero inicio de la transformación. Al caer la tarde, el cielo se encendía con tonos naranjas y rojizos. Ren caminaba por el borde del lago, sintiendo la brisa fresca en el rostro. Cada paso era consciente. Cada respiración, profunda. Ya no tenía prisa por llegar a ser. Estaba aprendiendo a simplemente ser. De pronto, en la distancia, escuchó voces alteradas. Se acercó y encontró a dos monjes jóvenes discutiendo junto a una estatua de Buda. Uno acusaba al otro de negligencia por haber olvidado cerrar la puerta del almacén. El otro se defendía con tono airado. Ambos lo vieron llegar. Esperaban su intervención. Después de todo, antes Ren hubiera tomado partido sin dudar, hubiera señalado al culpable, y corregido con dureza. Pero esta vez, Ren solo se sentó en silencio a un lado, junto a la estatua. Cerró los ojos. Los dos monjes se miraron, confundidos. ¿No vas a decir nada?, preguntó uno de ellos. Ren abrió los ojos con lentitud y habló suavemente. Hoy elegí mirarme a mí mismo, antes de mirar a ustedes. Los monjes quedaron en silencio. Uno frunció el ceño. ¿Eso significa que no te importa lo que pase aquí? Significa, respondió Ren, que si no estoy en paz, cualquier juicio que emita solo será una prolongación de mi propia confusión. Se levantó y señaló el lago a lo lejos. Cuando yo estaba lleno de juicio, todo el mundo me parecía equivocado. Hoy entiendo que el mundo que veía era un reflejo de mi mente. Los jóvenes monjes bajaron la cabeza. Si realmente desean resolver algo, continuó Ren, siéntense primero en silencio. Miren dentro. Pregúntense si lo que dicen viene del ego o de la comprensión. Los dejó allí, entre el murmullo del viento y la quietud de la estatua. No dio órdenes. No corrigió. Solo sembró una semilla. De regreso al templo, encontró al maestro Shan en el corredor de madera, mirando hacia las montañas. Hoy no resolví la discusión, le dijo Ren. Solo me observé a mí mismo. Shan lo miró con calidez. Entonces has dado el paso más difícil, el de no intervenir cuando tu ego quiere hablar. El maestro suspiró. Cuando uno se enfoca en su jardín interior, la armonía brota hacia afuera, sin esfuerzo. Ren asintió. El sol se ocultaba lentamente, y con él, sus antiguas formas de ser. Esa noche, una lluvia suave comenzó a caer sobre el templo. El golpeteo sobre las tejas era lento y constante, como un tambor que marca el ritmo del presente. Ren no buscó refugio. Se quedó sentado bajo el alero, observando cómo el agua se deslizaba por los bordes del techo y caía en pequeños charcos. Cada gota parecía contener una enseñanza silenciosa. Sacó su cuaderno, ese que llevaba desde su llegada, y por primera vez escribió sin intención de convencer a nadie. He pasado la mitad de mi vida queriendo que los demás cambien. Y ahora veo que yo no me conocía ni a mí mismo. Cuando miro hacia adentro, encuentro trabajo suficiente para toda una vida. Cerró el cuaderno con una calma que nunca antes había sentido. No era resignación. Era comprensión. Más tarde, en la sala de meditación, el maestro Shan encendió una lámpara de aceite. Su llama oscilaba ligeramente con la brisa, pero no se apagaba. Ren, dijo, ¿sabes qué distingue a una mente enfocada en sí misma de una mente atrapada en sí misma? Ren reflexionó. Tal vez, la intención. Shan asintió. Cuando te enfocas en ti para crecer, el silencio se vuelve fértil. Cuando lo haces por orgullo, el silencio se vuelve encierro.
Se acercó a la ventana y señaló el reflejo del fuego en el vidrio mojado. No viniste al templo para huir del mundo, sino para comprender que el mundo que ves es una extensión de cómo piensas. Ren cerró los ojos y repitió en su mente. Si el mundo me irrita, no es el mundo. Es mi espejo. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. No hacía falta. En la enseñanza verdadera, las palabras sobran. Y en el silencio bien cultivado, nace una transformación duradera. Con el amanecer, el cielo se abrió en un tono limpio, sin nubes. El lago frente al templo estaba más quieto que nunca. Ren se sentó en su roca habitual, la misma desde la que meses atrás había lanzado una piedra sin comprender el daño que hacía a su propia visión. Hoy no lanzaría nada. El agua reflejaba el cielo, las montañas, y su propio rostro, ya sin la tensión que lo había acompañado al llegar. El maestro Shan apareció sin hacer ruido, y se sentó a su lado. Tu mirada ha cambiado, Ren. Ren asintió. Antes, cuando veía algo malo afuera, quería arreglarlo con mis palabras. Ahora, cuando veo algo afuera, primero me pregunto qué está desordenado dentro de mí. Shan entrecerró los ojos, como si saboreara un té muy fino. Eso es sabiduría. Porque el sabio no se apresura a corregir al otro, se detiene a comprenderse a sí mismo. Ren respiró hondo, mirando su reflejo. Y si logro comprenderme, tal vez los demás también cambien. O tal vez no. Pero ya no lo necesito. El maestro sonrió, satisfecho. Exacto. Ya no estás atado a su transformación. Solo a la tuya. Ambos se quedaron mirando el lago en silencio. El agua no tenía prisa. El viento no tenía destino. El tiempo parecía haber dejado de correr. Ren había aprendido que el verdadero trabajo no es arreglar el mundo, sino cuidar la claridad de la mente con la que lo observas. El lago refleja el cielo cuando está en paz. Y el corazón humano también.